Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se somete a discusión ante esta soberanía contiene reformas y adiciones a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que refuerzan, por un lado, su estructura y funcionamiento interno y que facilitan el acceso al sistema de protección de los derechos humanos auspiciado por dicho organismo de los gobernados que son víctimas de violaciones a sus derechos. Tales reformas y adiciones son del todo pertinentes en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe construir la garantía política institucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos más importante del Estado mexicano. Por ende, el apuntalamiento de su organización interna y la tendencia a facilitar la presentación de quejas que deban ser desahogadas por la Comisión Nacional inciden directamente en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, indirectamente repercuten en la construcción de una legitimidad estatal de carácter sustancial. El dictamen contiene una adición al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional, mediante la cual se pretende empoderar al Consejo Consultivo de dicho organismo, dotándole de la facultad de opinar sobre el proyecto de presupuesto elaborado por el presidente de la Comisión Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente. Por otro lado, se pretende adicionar el contenido del artículo 29 del mismo cuerpo de leyes invocado, con el propósito de institucionalizar la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión Nacional debe orientar y apoyar a las víctimas de alguna violación a sus derechos humanos sobre el contenido de su queja o reclamación. Se amplían las previsiones para que los comparecientes puedan hacer llegar de manera expedita y sin cortapisa sus quejas, por lo que éstas podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran, o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, o en su caso, intérprete de lengua de señas mexicanas. Esto representa, sin duda, un avance sustancial en la vía por facilitar el acceso al sistema de protección de los derechos humanos de todos y todas los mexicanos, situación que es aún más relevante si tomamos en cuenta que todavía existen rezagos en materia de acceso a la justicia en el contexto jurisdiccional. Ya vimos que la nueva ley de amparo dejó algunos sesgos para eludir la erradicación de formulismos y tecnicismos que complican el acceso a la justicia y la utilización de la vía del proceso extraordinario para proteger los derechos humanos desde el momento mismo de la interposición de la demanda. Un ejemplo de lo anterior es que, no obstante, que ahora que se requiere acreditar el interés legítimo en vez del interés jurídico para efectos de la procedencia del amparo, se estableció que en ningún momento el interés simple podrá ser considerado como interés legítimo. Por ello se insiste, el dictamen que hoy se somete a discusión nos lleva por la senda correcta en el camino por la consolidación del Estado de Derecho. Por lo anterior, los integrantes legislativos de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la presente reforma. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señora presidenta. Honorable Cámara de Diputados,
compañeras y compañeros legisladores. Es un honor subir a esta tribuna para apoyar 3 iniciativas que buscan reformar diversos artículos de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en torno a 3 temas que nos preocupan a todos. Por lo anterior expuesto, solicito amablemente su atención a fin de poder razonar nuestro voto. Los diputados integrantes de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI en el seno de la Comisión de Derechos Humanos coincidimos en que este conjunto de reformas fortalecerán las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en beneficio de todos los mexicanos. En primer lugar, nos manifestamos a favor de facultar al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para opinar sobre el proyecto de presupuesto de dicha institución, con base en la adición de una nueva fracción sexta al artículo 19 de la ley que regula a esta institución. Lo anterior, en virtud de que los recursos asignados a este organismo se encuentran sujetos a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, al ser destinados conforme al artículo 1 de nuestra Carta Magna. Asimismo, consideramos apremiante dar claridad a la ley para garantizar la máxima accesibilidad, sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad o pertenencia a alguna comunidad indígena de cualquier ciudadano mexicano ante la propia Comisión, reformando el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es urgente establecer como obligación de la Comisión el proporcionar un intérprete que conozca de la lengua y cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como de un intérprete de lengua de señales mexicanas para las personas con discapacidad auditiva. En el mismo sentido, la fracción priista de la Comisión de Derechos Humanos nos manifestamos a favor de reformar el primer párrafo del artículo 27 de la ley en comento para que cualquier ciudadano pueda presentar quejas ante la Comisión, ya sea de forma oral o por lengua de señas mexicanas, además de poder formularlas también por cualquier medio de comunicación electrónico o por mecanismos accesibles para personas con discapacidad. De esta manera, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará armonizada con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que en su artículo 2 establece que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio de los derechos de todas las personas. De igual manera, dicha modificación armoniza la ley de la Comisión con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de manera específica en su artículo 32, señala: las personas con discapacidad tienen derecho a recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Esta reforma también responde a diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país mediante el decreto publicado el 24 de octubre del 2007, y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Indígenas de la Resolución de la ONU. Finalmente, queremos contribuir a que el sistema penitenciario brinde mayor protección y trato respetuoso a los internos del sistema de reinserción social de nuestro país. Hay consenso en conferir a la Comisión la facultad y la obligación de elaborar diagnósticos del sistema penitenciario como herramientas para la generación de políticas públicas que mejoren su funcionamiento, que incluyan las evaluaciones, así como los datos estadísticos
relevantes sobre el número de causas y efectos de los homicidios. Riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas al interior de las prisiones de los centros de retención. Sus resultados deberán notificarse a la Secretaría de Gobernación para diseñar las políticas que garanticen el respeto a los derechos de los internos, conforme a las nuevas funciones que le brindó la recién reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Proponemos que el diagnóstico no se limite solo a documentar lo ocurrido en las prisiones, sino que registre también las incidencias de los centros de detención y retención federales y locales. Es impostergable la generación de nuevas políticas que dignifiquen y respeten las garantías y derechos de los internos del sistema penitenciario, cuya adecuación, reinserción, redundará en beneficio de la sociedad en general. Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del PRI en la Comisión de Derechos Humanos respaldamos la aprobación de los siguientes dictámenes: proyecto de decreto que reforme el artículo 29 y adicione una fracción sexta, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y proyecto de decreto que reforma la fracción 12ª del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, y al no haberse reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este dictamen en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. La Comisión de Derechos Humanos presenta diversos dictámenes para la consideración, para la discusión y votación del Pleno de la Cámara de Diputados. En estos momentos se está presentando para su votación el proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción sexta con la cual se recorre el artículo 19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se plantea dentro del cuerpo de este dictamen que las actividades que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están sujetas a lo mandatado por la Constitución Política y por las disposiciones